buenos días, bienvenidos a Enfoque en Primera Hora. Estamos enfrentando el riesgo de la instalación del fenómeno El Niño y todos los agricultores y ganaderos deben prepararse o debieron estar preparados desde mucho antes, porque esto no es un anuncio de ahora. Se venía hablando de esto, pero también hay que ser realista en el siguiente aspecto, el siguiente hecho, y es que no se había hablado mucho. Se mencionaba, pero una voz oficial no había dicho: el fenómeno El Niño se va a instalar en Nicaragua, es un hecho, se viene formando en el Pacífico desde hace varios meses atrás, y esto es lo que va a suceder. Es importante manejar información a tiempo para que con tiempo los productores se preparen. Hoy nos enfocaremos entonces, entre otras cosas, en cómo manejar los cultivos y el ganado en épocas de sequía. Pero antes de hablar de eso, también quisiera que mencionáramos cuáles son las zonas donde posiblemente serán más afectadas, las menos afectadas, que significan estas lluvias irregulares. Bueno, por eso invitamos esta mañana a dos destacados científicos de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos. Se trata de don Denis Meléndez. Don Denis, bienvenido una vez más, gracias por estar con nosotros, facilitador de la mesa, y Abdel García del Centro Humboldt y miembro de la mesa. Una vez más, nos alegramos que nos acompañen. Bueno, ha estado lloviendo en algunas zonas, aquí en Managua de manera irregular, en algunas zonas del país un poco más. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estas lluvias? ¿Se instaló ya el periodo lluvioso o qué podemos interpretar de esto? Buenos días y muchas gracias una vez más por la cortesía de invitarnos para poder compartir algunas ideas con relación al fenómeno El Niño. Efectivamente, en algunas áreas geográficas ha caído la lluvia. Recordemos que el ciclo del invierno en nuestro país empieza históricamente el 1 de mayo y concluye en octubre, a finales de octubre. Ese es el periodo. No obstante, debido al comportamiento del clima a nivel mundial, esto se ha venido modificando. No es extraño que durante la presencia del Niño llueva. Es decir, no obstante, debemos reconocer de que también hemos tenido un periodo relativamente significativo, es decir, varios días en que no cae absolutamente una gota de agua. El fenómeno El Niño viene evolucionando, y eso lo debemos reconocer también desde finales de diciembre del año pasado. Es decir, hay características que hay que analizarlas, hay que estudiarlas, hay que monitorearlas cotidianamente, y hoy en día sí debemos reconocer que el fenómeno está presente, no solamente en Nicaragua, sino en la región. Ahora, en la región se venía hablando del fenómeno El Niño. Desde Estados Unidos también, los estudiosos nos venían hablando de eso. Pero me llamó la atención, Abdel, que en Nicaragua se decía posiblemente. ¿Por qué solo en Nicaragua se hablaba de la posibilidad de la instalación del fenómeno y no de una sola vez que era inminente su llegada, tal como se manejaba en el resto de los países? Pienso que lanzar el mensaje de poca lluvia o de la instalación del fenómeno del Niño era apropiado, sigue siendo apropiado, porque la tendencia general en el país es que la lluvia se vaya reduciendo. Aunque no hayamos tenido certeza científica, temperaturas del aire en el mar, temperaturas en la superficie del mar también, y la tendencia en la dirección de los vientos, aunque no hayamos tenido, digamos, instrumentos e información que nos haya brindado, digamos, un nivel de certidumbre sobre lo que íbamos a decir, creo que los centros de investigación científica regional sí lo estaban ya manejando como un hecho. Creo que a veces tenemos la tendencia a estar como llegando hasta el último instante y queriendo estar seguros de lo que vamos a decir, aunque ya estamos conviviendo con condiciones de déficit de lluvia. Pienso que se debe un poco a la incertidumbre con respecto al monitoreo de los fenómenos, en términos de cómo están dispuestos nuestros instrumentos y nuestros aparatos para vigilar el clima.
Sin embargo, como repito, ya en la región se venía desde hace mucho tiempo diciendo que el fenómeno se iba a instalar. Creo que es más saludable para el país referir en tiempo y con información oportuna que el fenómeno se establecer, porque si bien la tendencia es a reducir las precipitaciones, con el niño se viene a aumentar ese fenómeno. Entonces no era malo, digamos, en un momento, en diciembre, enero, febrero, que la gente se fuera preparando con sus reservas de semilla, administrando las reservas de agua, preparando, digamos, reservorios para ganado, etcétera. Entonces eso le hubiese dado, digamos, a la posibilidad a los productores de acomodar planificar mejor su siembra. ¿Qué tenemos ahí al aire? Bien, esas son unas láminas que hemos compartido y hemos traído para compartir, para entender un poco que el fenómeno no solo es, digamos, se limita a las fronteras nicaragüenses. Eso lo que muestra es, digamos, 3 niveles de afectación con respecto a la sequía. Hay zonas susceptibles a ese fenómeno, en este caso en Centroamérica todas están casi en dirección al Pacífico. Eso se debe a que desde el Atlántico nos viene, digamos, la dirección de los vientos vienen del Atlántico, del noreste, suroeste. Y en este caso, pues, la mayor cantidad de humedad y de precipitación queda en el Atlántico. Las montañas actúan como una especie de barrera. Pega ese aire por la costa norte, por ejemplo, por la costa atlántica, en este caso Caribe, y lo que deposita en el Pacífico, en este caso, producto de ese fenómeno de la dirección de los vientos y la barrera, son escasos márgenes de precipitaciones en el Pacífico. Entonces, esa barrera es la que crea ciertas condiciones de corredor seco, que se le llama a nivel de Centroamérica. La siguiente lámina ya específicamente muestra la forma en cómo en Nicaragua se expresa ese fenómeno. En este caso, más o menos, tenemos los 3 niveles de afectaciones. Managua, precisamente, que hay veces pensamos que este fenómeno es asociado a las áreas rurales, ¿verdad? Sin embargo, en Managua habría que discutir también, tan importante como el ganado y la agricultura, es el consumo humano de agua. Entonces, en este caso... Vemos a Managua en amarillo, que es el más intenso. Entre rojo y amarillo. Altísimo. Exactamente. Alto, pues. Ahí exactamente, está la zona amarillo. de la Segovia, bajando allá por Matagalpa, Jinotega, encontrando un poco ahí por la Concordia y bajando aquí por San Francisco Libre hasta Managua. El corredor seco se extiende hasta el Pacífico Sur, en Carazo, Granada, Riva. El porcentaje del territorio que afecta a cada uno según las intensidades de la sequía. Y en la siguiente lámina. En la siguiente lámina lo que vemos es, eso es una forma en cómo INETER y nuestro país regionaliza la forma en cómo analizar los factores climáticos, en este caso la precipitación. El número que está encima es la norma histórica de lo que debería de precipitar en mayo, para el mes de mayo. Vemos, por ejemplo, en la zona de Chinandega, que son 224 milímetros históricos lo que debería de precipitar. El pronóstico es el número que está abajo, nos daba un mínimo y un máximo, en condiciones de niño. Entonces, en este caso, no iban a precipitar 224, pero se esperaba entonces que el mínimo anduviera por 150 milímetros y el máximo en 300 milímetros. Y así para cada una de las regiones del país. En la siguiente lámina vemos la realidad. El pronóstico, para el caso de Chinandega, tal vez hacen la lámina un poco para la izquierda, son siempre 224 milímetros, los 150 que se esperaban mínimo y los 300 máximos. Sin embargo, los pronósticos decían que el déficit de precipitación iba a andar por 40%. Sin embargo, el déficit anda del menos 62%. Menos 62%. ¿Qué significa eso en la realidad? Que tenemos comunidades, esa información de INETER, pero nosotros tenemos información de vigilantes locales de clima, productores que tienen, digamos, instrumentos que nosotros hemos dotado para que ellos vigilen también el clima, y han reportado el mínimo más o menos 60 milímetros de lluvia en algunas comunidades y el máximo 100 milímetros de lluvia. Significa que si el piso pronosticado era 150 milímetros, todavía el déficit de lluvia ha ido más hacia atrás. Y si vemos en las regiones... Es decir, la situación es mucho más grave de lo previsto. Es correcto. La situación, digamos, para este primer mes de mayo... Para este primer mes. Digamos, no es nada alentadora, y hay zonas dentro del país que son más críticas que la de nosotros. Si analizamos de manera particular Chinandega, por ejemplo, ya que tomó el ejemplo, ¿qué se produce en Chinandega? ¿Cuál es el impacto que tendríamos? ¿Cuál es el déficit de alimento que tendríamos en base a la producción de Chinandega? Fundamentalmente, ¿qué produce Chinandega? Bueno, recordemos que estos departamentos, León y Chinandega, han ido modificando, digamos, su cultura, lo que tradicionalmente ahí se cultivaba. Hoy en día vamos a encontrar una fuerte presencia, por ejemplo, de producción manicera, ¿verdad? Con todo lo que significa este tipo
de productos. Es decir, la alimentación básica probablemente la vamos a encontrar en los pequeños y medianos productores, ¿verdad? Hay maíz, frijol, etcétera. Ajonjolí, pero en cantidades menores. Es decir, las grandes extensiones, la producción industrializada justamente apunta a otros productos que no es la alimentación básica de la población nicaragüense. Por consiguiente, que los productores están pensando en exportar, me imagino yo, en algunos casos, estos productos o venderlos también en mercados locales porque se están pagando mejor y no se están enfocando en la producción de alimentos. Es lo que tengo que entender. Mira, hay que comprender algo. Cada productor planifica la forma en cómo va a administrar sus ingresos y sus medios de vida para ver cómo reparte las cargas entre primera y postrera para esa zona de Chinandega. En primera se siembran ciertos rubros y en postrera se siembran otros rubros. Eso está en dependencia del comportamiento de la lluvia. Si vos entrevistas a la mayoría de los productores, ellos te van a decir de que... Los pequeños. Sí, exactamente. Estamos hablando de 1 a 4 o 5 manzanas máximo, ¿verdad? Que ese es el productor que se dedica básicamente a grano basiquero, que le decimos. Para primera, el rubro principal es el maíz, ¿verdad? El rubro principal es el maíz. O sea, que quienes sembraron maíz en este año ya perdieron. Porque, digamos, fue una falsa alarma la forma en cómo se comportó la lluvia. La lluvia cayó entre el 27, 28, 29 y 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo. Eso mandó un mensaje equivocado a quienes todavía confían de alguna manera de, digamos, la cultura tradicional de cómo sembrar. Después de esa fecha se vinieron casi 15 días sin lluvia. Entonces, lejos del déficit hídrico de la planta que requiere agua, obviamente, está el problema de las enfermedades y plagas, las plagas principalmente. Hay una plaga que se llama langosta, que esa plaga, una vez que vos sembraste el maíz y no llovió, esa plaga encuentra, digamos, todo a su paso y lo va arrasando. Entonces, esa fue una de las principales problemas. Ahora, la otra cara de esa moneda es que algunos no sembraron. Algunos me decían en Villanueva, por ejemplo, que habían sembrado, más o menos en cálculo, yo le decía, ¿de cuántas manzanas estamos hablando en esta comunidad? 200 manzanas, ¿cuántos sembraron? 100. La mitad sembramos y perdimos. Y la otra mitad, ya la otra mitad no vamos a sembrar, porque hay fechas límites para cada uno de los ciclos. Entonces, para el ciclo de primera, el fecha límite es entre el 20, 28, 27 de mayo. Si vos ya no sembraste ahí, hay dificultades de que vos podás establecer tu siembro. Entonces, no es tan cierto de que, digamos, nosotros traslademos la fecha de siembra un mes más adelante. Entonces, si yo vengo, no funciona de esa manera. No funciona de esa manera porque la planta tiene un proceso de crecimiento. Claro. Y ese proceso de crecimiento, dependiendo de la variedad, puede tener entre un ciclo corto y un ciclo largo. Pero el ciclo, por ejemplo, puede encontrar en una de sus etapas más críticas, que es la floración, donde se está formando el grano y la fruta, en el caso del maíz, puede encontrarse con la canícula en julio. Entonces, si vos sembrás, de todos modos vas a encontrar dentro de 3 meses otro déficit. Esa barrera. Exactamente. Entonces, estás condenado a perder también. No es tan cierto entonces de que vamos a trasladar para esta zona de Chinandega un mes la siembra. Quien no sembró, perdió, y el que sembró también perdió. Ok. Quiero entender otra cosa. Se decía en publicaciones de periódicos que con el anuncio de la llegada de una tormenta tropical se habían alegrado los productores porque iban a aprovechar para sembrar. ¿Funciona de esa manera? No funciona de esa manera. Pero ¿qué clase de información es esa? Sí, efectivamente. Ayúdame, por favor, porque sí. A mí me preocupa el manejo de esta información, ¿verdad? Productores alegres porque viene una tormenta y entonces va a caer tanto de lluvia y van a aprovechar para sembrar. Yo creo que tenemos que aprender, digamos, del comportamiento del clima. El Niño no significa de ninguna manera ausencia absoluta de humedad. Hay humedad. No obstante, la distribución en el tiempo de esa humedad no es la adecuada para las actividades productivas, ¿verdad? Es decir, efectivamente ha llovido, ¿verdad? Pero también debemos reconocer que hay periodos relativamente significativos en que hay ausencia de humedad. Entonces, está bien que nos alegremos, ¿verdad? Porque ha llovido, pero no nos resuelve el problema en un 100%. Hay un elemento que no hemos mencionado, que es el acceso a agua para consumo humano.
porque estamos preocupados, con justa razón, en la producción, hay preocupación de los ganaderos, ¿verdad? Pero todavía no hemos escuchado una voz que diga que hay preocupación con relación al acceso a agua para consumo humano. ¿Quién se está acordando, por ejemplo, de los comunitarios y las comunitarias que administran los acueductos rurales, los famosos CAPS en nuestro país? Nadie ha dicho, ¿verdad?, una sola palabra con relación al problema que tenemos ahí enfrente, porque es un elemento más que debemos considerar en el análisis del escenario. Es decir, habrá muchas personas que probablemente van a verse en una situación de riesgo porque no van a tener agua para consumo humano. Espere, don Denis. ¿Se ha presentado el escenario de la disyuntiva entre si le doy de beber al ganado o veo como riego mis siembros, o destino esta agua para consumo humano? ¿Se ha presentado ese escenario alguna vez en Nicaragua? La Ley General de Aguas Nacionales sí establece algunos artículos que indican claramente que la prioridad es el agua para consumo humano. Está establecido en la ley. Pero en la vida real ocurre algo totalmente diferente. Es decir, a la hora de aprovechar racionalmente el recurso agua en el campo, indudablemente que el ganadero retiene, construye obras, retiene agua, y quien está río abajo, indudablemente que no tiene acceso a agua para consumo humano. Pero entonces, en algún momento sí se han enfrentado a la situación de que prefieren darle el agua al ganado que al ser humano, o cómo se maneja, o afectar a algunas comunidades con tal de darle el agua al ganado y que un buen número de personas que habitan en esas zonas queden sin agua. Yo pienso que, digamos, hay dos situaciones en las que riñe el uso del agua. En este caso hablamos del consumo humano, y yo creo que es fundamental. Cuando el manto acuífero se achica, dicen en el campo, o sea que el pozo se reduce su caudal abajo, la dificultad de acceder a agua en tu propia casa es obvia, pues entonces vos tenés que ir al río, a un ojo de agua, algo superficial, donde brote agua para vos tener tu cantidad. Las personas pueden más o menos disponer de esa cantidad de agua, pero obvio que no tiene las condiciones de salubridad ni las condiciones óptimas para ser digerida, pues. Entonces eso también lo expone a una situación de enfermedad. Cuando hablamos de reñir, significa que también a esa misma toma vas a llevar el ganado, porque no hay otra opción. O sea, si hay un río, por ejemplo, donde vos tomás agua, de ahí beben las vacas también. Entonces, hasta cierto punto es una situación de exposición. Ahora, el volumen de consumo del ganado por 5 vacas que tenga es mucho mayor al de una familia. Entonces, también estas cuestiones van jugando. En una situación de estrés hídrico, en esta zona, el ganado tiene que aguarse, o sea, beber 3 veces al día. 3 veces al día. Y las cantidades que demanda de agua son bastante grandes porque está en estrés hídrico. En ausencia del pasto, ahí lo sustenta un poco el agua y poco de pasto. Entonces, si no llueve, no hay pasto. Si no llueve, no circula el agua. Y de alguna manera de eso estamos hablando, pues de que estamos usando las mismas fuentes de agua para abastecernos. Aún no hemos abordado el tema de cómo vamos a manejar las semillas. Dice, ¿cuáles son las semillas entonces? Usted acaba de mencionar, Abdel, que el que sembró maíz, por ejemplo, a inicio de mayo ya perdió. Y que lo hizo despuesito porque aprovechó que cayeron algunas lluvias, ya perdió también. Entonces, ¿qué hacer? ¿Se puede sembrar algún tipo de semilla que pueda crecer rápidamente frente a una situación de sequía? ¿Y cuáles son estos tipos de semillas? Pero quizás una primera lección aprendida, ¿verdad? Este fenómeno viene evolucionando desde finales del año pasado, es decir, tenemos algunos meses, ¿verdad?, para trabajar. Lo que estamos haciendo hoy en día, ¿verdad?, en el país, y esa tiene que ser la lección, porque el niño es un fenómeno recurrente, lo vamos a tener en los próximos 3, 4, 5 años nuevamente. Ese es el pronóstico. Así es, ¿verdad? Los ciclos se han acortado y tenemos que aprender a trabajar, a hacer gestión, ¿verdad?, del déficit de humedad. Tenemos que hacer gestión de la sequía, tenemos que aprender a hacer gestión del niño. Esto significa que lo que estamos haciendo hoy en día, un poco tardíamente, tenemos que aprender a hacerlo anticipadamente. Es decir, una vez que tenemos los primeros indicios que el fenómeno se va a presentar en la región, ¿verdad?, el país debería prepararse
anticipadamente con los productores, con los ganaderos, con la población en general, para poder hacerle frente al fenómeno. Correcto. El tema de semillas. Sí, en este caso creo que es saludable que otra de las elecciones, yo creo que no es nueva tampoco, es, como decimos en sentido figurado, no poner todos los huevos en una misma canasta. O sea, que si yo produzco maíz, tengo que sembrar maíz pues todos los años. Ese es un riesgo, el monocultivo. O sea, solo depender de un cultivo es un riesgo ahora. Claro. El segundo riesgo es que vos invirtás en grandes áreas productivas, porque si estás condenado a que tus rendimientos productivos van a venir bajando por efecto de la ausencia de precipitación, obvio que, digamos, la merma en la economía familiar viene reduciéndose. Entonces aquí se le sugiere a muchas personas, y hay algunos que están tomando decisiones sobre eso, a diversificarse. En este caso no es pensar en maíz, frijol y arroz, sino también en legumbres, hortalizas y frutales, que algunos de ellos se adaptan a la zona, aunque otros tienen también condiciones de estrés hídrico en estas circunstancias. Entonces, en este caso, la yuca, las hortalizas, algunas de ellas pueden funcionar a pequeña escala y manejadas en el hogar. ¿Por qué? Porque eso te va a garantizar de alguna manera tener el sustento. Otra de las opciones que se está manejando ahora es el manejo eficiente y planificado de las reservas de granos que tengas en tu casa. Entonces, en este caso, las reservas que tenemos son las de postre del año pasado. Algunos productores me decían, se ha incrementado, digamos, la norma de estarnos prestando la semilla. ¿Por qué? Porque en postrera del año pasado, algunos se dedican a sembrar ajonjolí. Y el ajonjolí es otra forma de ingreso, nada más que no es en grano, sino que es en monetario. Estuvo a 2.000 córdobas el quintal de ajonjolí. Quienes apostaron a eso, digamos, les fue bien el año pasado. Pero te quedas sin reservas de maíz, porque apostaste al ajonjolí. Entonces, en este caso, quienes tienen reserva de maíz aún, hay que saberlas administrar porque no sabemos cuánto tiempo se va a extender esto. En la medida que vayamos entendiendo el comportamiento de las precipitaciones, si ya estamos viendo el mes de mayo, podemos augurar de alguna manera, con junio y julio, cómo se va a comportar la postrera. En dependencia del comportamiento de las precipitaciones, hay que buscar la variedad. Cada una de las variedades, dentro de frijol, maíz, y dependiendo de la zona, alta, baja, cerca del mar, etcétera, tienen requerimientos. Cada cultivo tiene distintas variedades y varían sus requerimientos. O sea, hay maíz de secano que se le llama, o cuarenteño que le dicen en el campo, que crece en 40 días. De su demanda de agua no es tan suerteramente, es el tipo de maíz que le llaman grano criollo, maíz criollo, que ya está probado en el campo. O sea, traer semillas de fuera, aprobarse es una decisión que no es tan correcta ahora, sino probar con semillas que ya sabemos nosotros, que son las apropiadas para la zona, que son de ciclos cortos y que pueden garantizarte en un tiempo corto, digamos, éxito en tu rendimiento productivo. Se nos venció el tiempo, sí. Don Denis. Lamentablemente, si usted quería decir algo en unos segundos, por cortito, favor. ¿Verdad? Sí. Creo que una lección muy importante es la cosecha de agua. Tenemos que aprender, pero de manera muy veloz, ¿verdad?, a utilizar técnicas que nos permitan cosechar agua. ¿Cómo se cosecha agua? Podemos retener, podemos trabajar los suelos, etcétera. Hay diferentes técnicas. Hablemos de eso en otro tema. Sí, quiero solo también dejar el mensaje de que sigue siendo, digamos, un déficit el manejo de la información. O sea, creo que las instituciones correspondientes deben alertar oportunamente al productor. Y lo que es bueno para el apícola, tal vez no es bueno para el ganadero, pero todos, digamos, coexisten en una serie de actividades agrícolas, agropecuarias y productivas, y cada uno de ellos necesita, digamos, de alguna información específica para cada uno de esos sectores. Repito, no podemos solo estar pensando en café ni en maíz, vemos esto de forma integral y mandar mensajes porque estamos hablando, digamos, del país pues en su totalidad y no todos siembran maíz. Entonces, cada rubro necesita, digamos, información específica sobre este tema oportunamente. Bueno, muchas gracias, muy amables, y vamos a hacer, entonces a hacer una pausa breve y ya regresamos con más información aquí en Primera Hora.